Un saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza La Soriana y público en general. Yo quería dedicar este video a los testigos de Jehová que entran a ver los videos de Fuerza La Soriana, de todos estos testigos de Jehová que creen que la Watchtower es la única religión verdadera, que es la religión de Jehová. Yo quisiera que ellos reflexionen conmigo. Quiero hacerlos reflexionar, a que mediten cómo puede ser la Watchtower, la religión verdadera, si ocurren hechos realmente inauditos por parte de la sociedad que no tienen una explicación lógica, que obviamente desdicen la afirmación de que ellos son la única religión verdadera entre todas las religiones que existen hoy en día. Yo quiero que ustedes reflexionen lo siguiente, queridos amigos testigos de Jehová. Lo que yo quería hacer es reflexionar a ustedes es lo siguiente. La Watchtower ha enseñado siempre que Jesús hizo una inspección a su templo espiritual en 1918 para escoger a su esclavo fiel y discreto. En el 2013, como ya lo he declarado muchas veces, el mismo esclavo fiel y discreto, en la reunión que se hizo en el Teatro Stanley el 6 de octubre de 2012 para dar el reporte anual, aprovechó esa circunstancia para declarar o anunciar los nuevos cambios de entendimiento, los nuevos puntos de vista del esclavo fiel y discreto, sus nuevas comprensiones, sus nuevos entendimientos, sus nuevas luces, o como se le quiera llamar. Pero el fin de la Watchtower era pues poner en vigencia otra enseñanza diferente con respecto a quién es el esclavo fiel y discreto. Y en esa oportunidad la Watchtower dijo pues que Jesús hizo una inspección en 1914 que duró hasta inicios de 1919, y que finalmente se decidió por escoger al esclavo fiel y discreto, nominarlo como tal en un grupo de ungidos, los más capacitados que estaban vivos en 1919, y que Jesús los nombró a estos ungidos para que fueran el canal de comunicación para darles a ellos el alimento de Jehová Dios a través de Jesucristo a su debido tiempo, para alimentar a los domésticos de la casa de la fe. En la atalaya de fecha 1 de febrero de 1985, la Watchtower enseñaba que el esclavo fiel y discreto, en ese entonces, en 1985, estaba formado por el resto ungido, aún vivos en la tierra, que eran los encargados de dar el alimento espiritual, ese resto ungido aún vivos en la tierra, con esperanza celestial, y que estaba dando ese alimento oportuno para alimentar a los domésticos, que era un alimento de Jehová Dios, que se lo daba a su Hijo Jesucristo, para que a la vez Jesús se lo dé a su esclavo nominado en 1919. Y cuando Jesús lo nominó en 1919 a este resto ungido de cristianos con esperanza celestial, que en ese momento se le conocía como el esclavo fiel y discreto, en esa oportunidad 1985, estamos hablando pues de 32 años atrás. Y la Watchtower nos enseñaba pues que ese esclavo fiel y discreto era ese resto encargado de alimentar a los domésticos a su debido tiempo con el alimento que Jesús les iba a entregar oportunamente, que venía de su Padre Jehová, a partir de 1919, para darle un alimento de calidad que se sirve en la mesa de Dios como un banquete espiritual, con un alimento verdadero que estaba basado exclusivamente en la Biblia, para alimentarlos con la verdad, con un alimento nutritivo, un alimento verdadero basado en la Biblia, para, como dije, darle conocimiento bíblico, el alimento espiritual
a los domésticos de la casa de la fe. Y eso a partir de 1919, cuando Jesús nomina a su esclavo fiel y discreto para que sea el conducto de comunicación. Yo quisiera leerles qué cosa dijo la Watchtower pues en esta atalaya de febrero 1 de 1985, que les muestro a continuación. Bueno, queridos amigos, aquí pueden ver ustedes en pantalla la atalaya de fecha 1 de febrero de 1985, con el título El Armagedón procedente de un Dios de amor. En esta atalaya de 1985 del 1 de febrero, en la página 21, la Watchtower publicó algo que es digno de resaltar. Aquí nos encontramos en la página 21, como pueden observar ustedes. Vemos atalaya 1 de febrero de 1985, página 21, y la Watchtower aclaró una cosa en el párrafo 12 que dice como sigue, amigos. Los hechos históricos contestan la pregunta de Jesús acerca de la identidad de este esclavo. La congregación que sirve como el esclavo está compuesta de los hermanos que Dios le ha dado y que quedan todavía en la tierra. Es lo mismo que la clase de las vírgenes discretas. Desde 1919, este esclavo se ha destacado en servir alimento espiritual fresco, basado en la Biblia, a los domésticos de la casa del amo, lo cual hace al debido tiempo. Como podemos comprender, la Watchtower dice pues que en 1919 fue nominado el esclavo fiel y discreto, después que Jesús iniciara su inspección 1914, como todos sabemos. En 1919 nomina a su esclavo fiel y discreto, lo escoge y le hace la primera nominación en 1919 para que se encargue de servir alimento espiritual fresco, un alimento basado en la Biblia, a los domésticos de la casa del amo, y lo cual está haciendo al debido tiempo. Y dice pues que este es un esclavo confiable y que es un alimento pues que proviene de Jehová Dios, porque para esto lo ha nominado, para que transmita ese alimento de Jehová Dios que se lo da a su Hijo Jesucristo, para que Jesús se lo dé a su esclavo a su debido tiempo para alimentar a los domésticos. Y este es un alimento espiritual sano que se sirve en la mesa de Dios como un banquete y que sirve, como dice muy bien, para alimentar a los domésticos, y está totalmente basado en la Biblia, o sea que tiene sustento bíblico, y como la Biblia es la verdad, ese alimento es verdadero. Ese alimento que publica la Watchtower para alimentar a los domésticos es un alimento que viene de Jesucristo, que a la vez viene de Jehová Dios, que a partir de 1919 este esclavo nominado está sirviendo como proveedor de alimento espiritual para alimentar a los domésticos de la casa de la fe del amo Jesucristo, y que lo sigue haciendo y lo ha estado haciendo desde 1919 al debido tiempo. 3 años después de la nominación del esclavo fiel y discreto, en 1922, la sociedad Watchtower publica un alimento a su debido tiempo que recibe de Jesucristo y que proviene de Jehová Dios, para darle un entendimiento nuevo al esclavo fiel y discreto en 1922, por medio de una publicación en la revista de la Atalaya de ese año, del 15 de junio de 1922, que muestro a continuación para que sepan ustedes de qué se trata ese nuevo alimento espiritual a su debido tiempo que Jesús le da a su esclavo nominado en 1919 para que lo publique en la Atalaya de 1922, es decir, 3 años después de la nominación del esclavo fiel y discreto. Veamos pues qué cosa dijo Jesucristo al esclavo de la Watchtower en 1922 para que lo publicara en la Atalaya, el heraldo de la presencia de Cristo. Bueno, queridos amigos, aquí pueden ver ustedes en sus pantallas la revista La Atalaya, el heraldo de la presencia de Cristo, de fecha 15 de junio de 1922, como bien pueden ver ustedes perfectamente acá. Vamos a nosotros a dirigirnos a la página 187,
porque el esclavo apenas nominado en 1919, es decir, 3 años después de su nominación como el esclavo fiel y discreto, cuando Jesús los nominó en 1919, les hizo la primera nominación como su esclavo o instrumento para darles el alimento de Jehová Dios por medio de Jesucristo a su debido tiempo. El esclavo publicó lo siguiente en la página 187, que vamos a dirigirnos en este momento, porque es importante ver qué es lo que Jesús le dio a su esclavo como alimento a su debido tiempo de su Padre Jehová para que lo publicara en esta revista. Y acá nos encontramos en la página 187, como pueden ver ustedes, al lado superior izquierdo vemos la fecha junio 15 de 1922, y se lee, acá lo tenemos sombreado, y se lee como sigue, queridos amigos. En los pasajes de la Gran Pirámide de Giza, la concordancia de 1 o 2 medidas con la presente cronología verdadera podría ser accidental, pero la correspondencia de docenas de medidas prueban que el mismo Dios diseñó tanto la Gran Pirámide y el plan, y que al mismo tiempo esto prueba la corrección de la verdad o lo correcto de la cronología. Como vemos, la Sociedad Watchtower hace una fiel defensa de la pirámide de Giza como un instrumento puesto por Dios en el desierto, como un testigo mudo de Dios en el desierto, como una Biblia en piedra, como un profeta en piedra que tenía diferentes medidas internas en los pasajes, más dice acá que de una docena de medidas que corresponden, y prueba que el mismo Dios había diseñado tanto la pirámide como el plan de las edades, y que al mismo tiempo estas medidas, que eran más de una docena, corroboraba la corrección de la cronología. Y esta era una verdad que el esclavo publicó y que Jesucristo le dio a su esclavo para que lo publicara en esta revista como un alimento a su debido tiempo, como una verdad de Jesucristo que a la vez recibe de Jehová Dios su Padre. Y es así que en 1922 este esclavo apenas nominado en 1919 publica esta afirmación con respecto a la importancia de la Gran Pirámide de Giza, que tenía pues muchas medidas internas de la Gran Pirámide. De sus pasajes tenía muchas, más de una docena de medidas que probaban que Dios había diseñado estas pirámides y que era su plan que edificar estas pirámides en el desierto del Cairo, y que esto, pues, como digo, probaba la corrección de la cronología bíblica. Como hemos visto, queridos amigos, la Watchtower hace una defensa frontal de la piramidología, diciendo pues que los corredores de la Gran Pirámide tiene decenas de corredores que corroboran y coinciden con profecías bíblicas, y que no puede ser eso pura casualidad, sino que es un indicio, un indicativo que Jehová Dios estaba detrás de la edificación de la Gran Pirámide de Keops o de Khufu, o la Gran Pirámide de Giza en el Cairo, y que esa pirámide especial, la Gran Pirámide de Egipto, la más grande de todas, tenía corredores internos que corroboraban profecías bíblicas, y que por ese motivo era una muestra clara que tantos corredores no podía ser pura casualidad, sino que era Dios mismo que había estado detrás de la edificación de la Gran Pirámide de Giza en el Cairo. Curiosamente, queridos amigos, algo curioso que es para reflexionar, queridos amigos de Jehová, para que ustedes mediten si esta puede ser la religión verdadera. En 1930, el mismo juez Radford, que había publicado esta atalaya de 1922 que acabamos de leer, solamente 8 años después, en 1930, publica su libro titulado Luz 1, porque eran 2 volúmenes, y en este libro, en la página 12, el señor Radford dice algo realmente que deja con los pelos de punta. Y veamos de qué se trata, queridos amigos. Bueno, queridos amigos, aquí pueden ver en pantalla el libro titulado Luz, tomo 1, escrito
por el juez Joseph Franklin Rutherford. Lo podemos ver acá muy claramente. Son comentarios del señor Joseph Franklin Rutherford. Este libro fue publicado por la ciudad Watchtower aquí tenemos la fecha 1930, vemos muy claramente por el juez Joseph Franklin Rutherford. Yo quisiera llevarlos a ustedes a la página 12 porque quiero leerles una declaración, una publicación, una declaración que hace la Watchtower en esta página 12. Vamos a subrayarlo acá. Le ponemos un highlight en el text. Vemos qué dice el juez Rutherford acá, algo muy interesante. Vamos a leer desde acá arriba, donde dice el resto. Dice, el resto ahora ve visiones. Es decir, sus miembros logran entender cosas nunca antes entendidas. Una bendición especial es la porción del resto que entiende la clave de señales del libro de Apocalipsis. También los que aman la justicia y oyen y obedecen recibirán bendiciones. Pero los que odian la instrucción y arrojan tras ellos la palabra de Dios, o que quitan de ella o le añaden señales, tales como la pirámide de Giza, no entenderán. Ninguno de los malhechores inicuos entenderán. Entonces la Watchtower nos habla pues que el resto ungido tiene la capacidad de ver visiones y logran entender cosas que antes no entendían, y que tiene que ver con las señales contenidas en el libro de Revelación o Apocalipsis, que este resto logra entender, entiende la clave de las señales del libro de Apocalipsis, y que esto resulta para ellos y para todos aquellos que aman la justicia y oyen a Jehová y le obedecen, bendiciones para ellos. Y dice pues que aquellos que oigan la instrucción y arrojan tras ellos la palabra de Dios, es decir, la dejan de lado, por decirlo de una manera, la palabra de Dios, o que quitan de ella señales contenidas en el libro de Revelación, se le quitan, o le añaden señales que no se hallan en el libro de Revelación, tales como la pirámide de Giza, no entenderán. ¿Y por qué no entenderán? Porque ninguno de los malhechores inicuos tienen capacidad de entender, dice acá. Ninguno de los malhechores inicuos entenderán. Es decir, acá lo que dice la Watchtower es que decir que la pirámide de Giza fue puesta por Dios en el desierto, como un testigo mudo de Dios en el desierto, como un profeta en piedra, como una señal de Dios, la pirámide de Giza, es una falsedad. Se está agregando algo que no está contenido en las escrituras con respecto a la pirámide de Giza, que es una señal que Dios ha puesto en el desierto, que corrobora periodos de tiempos bíblicos, o que tienen corredores internos que corroboran la veracidad de la Biblia y que corrobora la corrección de la cronología. No entenderán porque ellos son malhechores, son inicuos, que han introducido una señal, han agregado, añadido una señal que no está en la Biblia, como la pirámide de Giza, y no lo entienden, dice, porque son malhechores, inicuos. Bueno, aquí vemos pues que la Watchtower le está echando barro pues al finado pastor Charles T. Russell, que no entendió y que añadió señales tales como la pirámide de Giza, que no estaban en la Biblia, ni tampoco en el libro de Revelación o Apocalipsis, y que este resto entiende el libro de Apocalipsis, sobre todo
no entiende la clave de las señales contenidas en este libro de Revelación o Apocalipsis. Dios dice acá el juez Radford que solamente los que odian la instrucción y dejan de lado la palabra de Dios, o que quitan de ellas señales o le añaden señales que no están en la Biblia, dice, tales como la pirámide de Giza, no entenderán porque son malhechores. Ninguno de los malhechores inicuos entenderán. Y lo que está diciendo la Watchtower pues es algo bastante preocupante, porque de cierta forma está diciendo pues que el pastor Russell, que introdujo la pirámide de Giza como una doctrina fundamental de la sociedad Watchtower, como un testigo mudo de Dios en el desierto del Cairo, la pirámide de Giza, como un testigo mudo de Dios en el Cairo. Decir eso, haber enseñado eso, la piramidología, era porque no lo entendió nunca el pastor Russell, porque él era pues seguramente para Watchtower un malhechor, un inicuo que no entendió que eso no tenía nada que ver con Dios. Prueba de ello es que la Watchtower ratifica esto cuando publica en el libro Proclamadores de 1993 que lo que había enseñado el pastor Russell con respecto a la piramidología durante 35 años de su vida, diciendo que la pirámide de Giza corroboraba periodos de tiempos bíblicos, no era verdad y que no tenía nada que ver con la adoración verdadera. Con esa declaración hecha en el libro Proclamadores, la Watchtower está ratificando lo que se dijo en 1930 en este libro Luz por el juez Rutherford, diciendo pues que los inicuos o los que no entienden son aquellos que añaden señales tales como la pirámide de Giza, como un testigo mudo de Dios en el desierto, como puesto por Dios como una señal que realmente no tiene nada que ver con la palabra de Dios. En la atalaya que vemos en pantalla, de fecha 15 de noviembre de 1928, aquí podemos ver la fecha. En noviembre 15 de 1928, la ciudad de Watchtower, bajo la presidencia del juez Rutherford, bajo la presidencia del juez Joseph Franklin Rutherford, publica un artículo en la página 344 con el título El propósito de Satanás, Satan's Purpose. Página 344 que vamos a considerar inmediatamente, queridos amigos. Vamos a pasar a la página 344. Ante todo, en la página 343 se lee lo siguiente. Vamos a considerar esta parte que lo voy a acá sombrear. Y dice así con respecto a quién edificó la gran pirámide de Giza. Dice así. Ese es el párrafo 30 que vemos acá. Página 343 de la atalaya del 15 de noviembre de 1928. El juez Rutherford dice lo siguiente: es cierto que la gran pirámide de Giza no fue edificada por Jehová Dios, tampoco fue edificada bajo su comando. Eso que quede bien claro. Y en la página 344 que vemos acá se lee lo siguiente, que lo voy a también a delinear acá con una sombra. Y el señor Rutherford dice lo siguiente: fíjese que este es en 1928, 9 años después de la selección del esclavo, le da este alimento espiritual, después que le había dicho en 1922 que la gran pirámide había sido edificada por Dios, como hemos visto, porque docenas de corredores corroboraban la cronología bíblica, que eso no podía ser casualidad, y que Dios estuvo detrás en la dirección y hizo que se edificara la gran pirámide en el desierto de Egipto, del Cairo, como una señal. Pero en 1928, es decir, 6 años después de la tarea de 1922, donde el juez Rutherford hace una defensa
frontal, una defensa frontal de la gran pirámide de Keops. 6 años después, es decir, 2 años antes del libro Luz de 1930 que acabamos de leer, 2 años antes del libro Luz, el día de la Watchtower, con el juego de Ford, publica lo siguiente acá en la página 344, párrafo 35, que se lee como sigue: es más razonable concluir que la gran pirámide de Giza, así como las otras pirámides de los alrededores, así como la Esfinge, fueron construidas por gobernantes de Egipto y bajo la dirección de Satanás el diablo. Los gobernantes de Egipto fueron conocidos por su opresión de esclavos, y Satanás es el gran opresor. Mire usted cómo el juez Rutherford da un vuelco de 180 grados y se desdice él mismo con la tarea de 1922, donde él hace una defensa frontal a la piramidología como un alimento a su debido tiempo que le dio Jesucristo a su esclavo en 1922 para publicar el apoyo a la piramidología como edificado por Jehová Dios mismo, que estuvo detrás de su edificación. Y sin embargo, pues, como digo, de 1928, 9 años después de la selección del esclavo, nos dice la cosa diferente. Da un vuelco de 180 grados diciendo que él tenía que concluir que la gran pirámide de Giza, como también las otras pirámides que están alrededor de esa pirámide principal en el Cairo, así como la Esfinge mismo, la Esfinge, fue construido por gobernantes de Egipto que estaban bajo la dirección de Satanás el diablo. Fíjese que ya no dice como dijo en la tragedia de 1922, que está bajo la dirección de Jehová Dios, la edificación de la gran pirámide de Keops. Ahora dice que estuvieron tanto la gran pirámide y las demás pirámides bajo la dirección del mismo Satanás el diablo. Algo totalmente opuesto a lo que se había dicho en 1922 por parte de la ciudad Watchtower como un alimento de Jesucristo a su debido tiempo. ¿Es posible entonces que Jesús pueda dar un alimento falso en 1922 para que luego se diga que eso no fue así, que no fue Jehová Dios que estuvo detrás de la construcción de las pirámides, sino más bien Satanás el diablo mismo? No duda, pues, queridos amigos, que el señor Joseph Franklin Rutherford, solamente 8 años después de 1922, en la cual él publica una atalaya defendiendo a capa y espada la piramidología, la gran pirámide de Egipto, del Keops en el Cairo, diciendo que Dios había estado detrás de la edificación de esta gran pirámide para que sea una señal para los cristianos de que la gran pirámide tenía corredores, muchos corredores, no era pura casualidad, que tenían coincidencia con la cronología bíblica, que corroboraba la veracidad de la cronología bíblica y a la vez también de las profecías indicadas en la Biblia, como la del año 1914 como la fecha del fin del mundo, tan solo porque un corredor de la gran pirámide medía 1914 pies. Vemos pues que el mismo juez Rutherford, que había defendido a capa y espada la piramidología en 1922, afirmando que era un alimento nuevo recibido a su debido tiempo por parte de Jesucristo, a este esclavo apenas nominado en 1919, en 1922, el juez Rutherford publica un artículo supuestamente suministrado por Jesucristo a su debido tiempo para alimentar a la casa de la fe, con un alimento que hacía una defensa y vinculaba a la gran pirámide de Keops o de Khufu en el Cairo como edificada por el mismo Jehová Dios y dirigida por él en esa edificación para que estuviera en el desierto del Cairo. Y ese mismo Dios, Jehová, le dice en 1930 a su Hijo Jesucristo que lo que él le había dado al juez Rutherford en 1922 como alimento a su debido tiempo no era verdad, que era una mentira. Entonces el mismo Jehová Dios
que a través de su Hijo Jesucristo le había dado una cosa en 1922 con respecto a la gran pirámide de Egipto, del Cairo, de Keops, diciendo que tenía que ver con Jehová Dios, y que Jehová Dios había intervenido en su edificación. Resulta curioso pues que esta misma sociedad Watchtower publica en 1930 todo lo contrario, contradiciendo lo que Jehová supuestamente le había dado a entender a su esclavo nominado en 1919 para que lo publicara en la revista Atalaya de 1922, vinculando la piramidología con Jehová Dios y con la Biblia. Y resulta curioso pues que en 1930 el mismo juez Rutherford diga que no es así, que no tiene nada que ver con Jehová Dios, ni que Dios ha podido edificar eso, y que decir que la gran pirámide es una señal que Dios ha puesto en el desierto del Cairo para corroborar las enseñanzas bíblicas, y que era una señal adicional en las profecías de Apocalipsis, que tienen muchas señales incluidas ahí, y que agregar después otra señal más como la pirámide de Keops era añadir a las escrituras una señal que no estaba indicada en la Biblia, y que por lo tanto los únicos que podían hacer eso eran aquellos que no habían entendido nada, refiriéndose específicamente a los inicuos, que ellos no entendían nada, y que ellos habían agregado una señal como la de la gran pirámide de Giza, como una señal más que estaba comprendida en la Biblia, como un profeta en piedra, como un testigo mudo de Dios en el desierto del Cairo. En otras palabras, que en 1930, en este libro Luz que acabamos de leer, la Watchtower da un vuelco de 180 grados, y lo que antes era verdad ahora se convierte en mentira. Es decir, que en 1922 la Watchtower optó por afirmar como alimento a su debido tiempo para los domésticos que la gran pirámide había sido edificada por Jehová Dios en el desierto, porque no era casualidad que decenas de corredores de la gran pirámide pudieran corroborar la cronología bíblica. 8 años después de haber firmado eso, en el libro Luz que acabamos de ver, la Watchtower dice que solamente pensar que la gran pirámide de Giza pudiera ser una señal más incluida en las profecías bíblicas, eso era añadir una señal que no estaba en la Biblia, y que eso solamente lo podían hacer los que no entendían nada, aquellos que habían dejado detrás la palabra de Dios para poner sus propios entendimientos, porque no habían entendido nada, porque eran inicuos. Con eso pues estaba diciendo indirectamente que el pastor Russell, cuando enseñó la piramidología, no entendió nada, y que fue un agregado por parte de él poner a la gran pirámide como un testigo mudo de Dios en el desierto del Cairo, como si fuera una señal más de que la Biblia corroboraba lo que la gran pirámide, o mejor dicho, que la gran pirámide corroboraba lo que la Biblia enseñaba, como una señal más, como un indicativo más puesto por Dios en el desierto. Entonces yo me pregunto, amigos, testigos de Jehová que me están escuchando, ¿puede ser esta la religión verdadera que afirma una cosa en 1922, apenas 3 años de haber sido escogido el esclavo para dar esta clase de alimento espiritual a partir del 1919, para alimentar a los domésticos como la verdad, que Dios le daba a Jesucristo un alimento verdadero para alimentar oportunamente a los domésticos a través de Jesucristo como la verdad, que estaba totalmente basada en la Biblia, estrictamente ese elemento espiritual? Y después me vienen a decir 8 años después, de 1922, contradiciendo esta atalaya que les acabo de mostrar de 1922, del 15 de junio, para decirme una cosa diferente, para contradecir lo que mismo Dios le había dado a su esclavo en 1922. ¿Es esa la religión verdadera? ¿Puede ser Jehová un Dios cambiante? ¿Un Dios que está perdido en la corriente del tiempo? ¿O un Dios que no supiera la Biblia, su propia palabra que está en la Biblia? ¿Es posible que Dios estuviera en la ceguera en 1922 dándole un alimento falso a su esclavo para engañar a los domésticos?
para luego decirle en 1930 que la Gran Pirámide no tenía nada que ver con Jehová Dios, que eso lo habían puesto los que no entendían nada, aquellos que son inicuos, que habían añadido algo más como señal a la Gran Pirámide de Giza, cuando eso no está indicado en la Biblia por ningún lado. Entonces mediten, amigos de Jehová, qué clase de Jehová Dios tiene la Watchtower, que dice una cosa en un año, y al poco tiempo, como en este caso, 8 años después, en 1930, en el libro titulado Luz, se contradice, diciendo, hablando pestes de la Gran Pirámide. Piensen, amigos de Jehová, si esta religión puede estar guiada realmente por Jehová Dios. ¿Podría estar Jehová Dios en complicidad con su Hijo Jesucristo dando alimentos falsos o alimentos que son la verdad en un momento dado y con el tiempo se convierten en las mentiras del pasado que hay que descartar por otras que entran en reemplazo con otro concepto totalmente diferente, contrario al anterior? ¿Esa es una luz más brillante? No, pues, porque lo único que ha hecho la nueva luz es apagar la anterior, dejar todo en oscuridad para reemplazarla por una misma luz, una luz de la misma intensidad, pero con diferente color de luz. Eso es todo. No habría nada más, sino que se ha sustituido una luz blanca por una luz, por decir, color roja, descartando la lámpara o foco anterior, lo tira a la basura y pone uno nuevo en su lugar con los mismos vatios, pero con diferente color de luz. Eso es todo lo que ha hecho la Watchtower. No ha dado ningún brillo a nada, porque seguimos con una luz de 50 vatios o de 100 vatios o de 75 vatios, con una única diferencia, que se ha cambiado el color de la luz. Nada ha brillado más, sino que se ha pasado de un color blanco a un color rojo a un color amarillo. Eso es lo que ha hecho la Watchtower. Medite usted, amigos de Jehová, a conciencia si esta puede ser la Jehová verdadera, que tiene un Dios que da un alimento como la verdad, que dura un periodo de años y luego se descarta y se dice que eso no fue verdad, pues. O sea, se está diciendo que Dios fue mentiroso, pues. Y eso puede ser posible, que Jehová Dios sea un Dios mentiroso, porque Salmo 31:5 dice que Jehová es un Dios de verdad, que es un Dios que no miente. Y el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 6 nos dice también que Dios es un Dios que no cambia. Y mismo Jesús tiene la naturaleza de su Padre de ser la verdad. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no puede ser mutante. Jesús no puede ser la verdad un periodo de tiempo, de años, una cantidad de años ser la verdad, y luego, después de cumplidos esos años, como la verdad se convierte en uno mentiroso que cambia lo que él enseñó como la verdad en el pasado, supuestamente como alimento de su Padre Jehová, y que luego de un lapso de tiempo, un periodo de tiempo que está vigente como la verdad, se cambia por otra luz diferente, dejando a Jesús como un mentiroso junto con su Padre Jehová, que dieron alimentos falsos durante varios años, pero que al final caducó, tuvo fecha de expiración y hay que reemplazar por otro entendimiento totalmente diferente. Eso no puede ser un Dios verdadero, que tiene a su Hijo también, que es la verdad, que es el camino, la verdad y la vida. Eso no es compatible, y por lo tanto lo único que queda decir es que la Watchtower no es la versión de Jehová, no está dirigida por Jehová ni por Jesucristo, no recibe nada de Jesucristo, ni por inspiración divina, ni por revelación divina, y que se trata solamente de los propios puntos de vista de 8 o 7 sujetos que forman el cuerpo gobernante, que son sus propios entendimientos, sus propias comprensiones, sus propios puntos de vista, así de simple, y que por ese motivo ellos pueden equivocarse en materia doctrinal, y si se equivocan tienen el derecho de descartarla y repasarla por otra diferente, y así eternamente buscando la verdad que nunca llega a lograrse descubrir. Bueno, amigos, agradezco mucho su atención y será hasta la próxima. Muchas gracias, amigos.